Somos el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Contigo. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Porque soy uno contigo.
leche, no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento. Caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada en las naciones, aquellos que se reúnen con nosotros para escuchar al Dios vivo. Recuérdese que usted está en la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, a la compañía de muchos millares de ángeles, donde Dios es el juez de todos. Ahí es donde está la iglesia, una iglesia espiritual, una iglesia, como decía Jesucristo, hombre sin paredes, en todas las naciones, donde todos hablamos, pensamos y creemos lo mismo. Y este es el tiempo más precioso de la historia. No importa todas las circunstancias y situaciones humanas que ocurren, no hay nada que pueda debilitar nuestro conocimiento espiritual, lo que nos lleva a tener una actitud de vida, de poder, de gloria. Así es que estamos viviendo tiempos maravillosos, maravillosos. Es más, con mejores motivos para agradecer ese conocimiento del Dios vivo que nosotros tenemos, que nos lleva adelante con este gozo, con esta tranquilidad, con esta alegría. Así es, dioses preciosos, preciosa amada. Nosotros estamos hoy en el tiempo más excelente, viendo de gloria, yendo de gloria en gloria y viendo las maravillas y prodigios que muy prontito se van a manifestar por nuestra boca. Tenga pendiente eso, porque muy pronto usted, que es la autoridad en la tierra, va a ejercer dominio sobre todas las circunstancias de esta tierra. Pero por lo pronto,
oímos el consejo de Dios para entender su plan perfecto hasta el día de hoy. Hoy tenemos un tema hermoso, precioso, un tema que solo lo puede conocer si es por la revelación del Dios vivo. De lo contrario, es un tema que ha estado plasmado en la Biblia y que nadie lo supo ver. ¿Por qué? Porque tenía que venir Dios mismo a explicar su glorioso evangelio. Entonces hoy vamos a ver, el tema lleva por título la muerte espiritual. La muerte espiritual. La semana pasada hablamos de tres doctrinas, y cada una de las doctrinas tenía una función en el proyecto de Dios. Comenzó con la doctrina del Hijo. La doctrina del Hijo representaba el fundamento, el comienzo de un proyecto, del proyecto de Dios. La segunda doctrina, que era la doctrina del Espíritu Santo, que era la edificación de la iglesia, que fue llevada en dos partes. La primera parte era el conocimiento, escuche bien, el conocimiento de lo que significó la desobediencia de Adán y lo que ocasionó, no solo conocer qué había hecho Adán, sino qué ocasionó. ¿Y qué era lo que ocasionó? Bueno, lo que vino producto de esa desobediencia fue una muerte, pero no era una muerte física, porque él salió del paraíso, lo echaron, fue a labrar la tierra. Quiere decir que él no murió físicamente, lo que murió fue espiritualmente, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Y esa muerte espiritual trajo una consecuencia o una actitud contraria al conocimiento de Dios. Muy bien, quiere decir que la desobediencia de Adán conllevó a una muerte espiritual que trajo como consecuencia una actitud diferente a la actitud del conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de actitud, y aquí es donde quiero que le ponga mucha atención a esto, actitud es igual a espíritu. Actitud y espíritu es lo mismo. Entonces, por eso es que el Evangelio habla de un espíritu del mundo y un espíritu que proviene de Dios. Dos espíritus. ¿Qué quiere decir? Dos actitudes que generan una forma de manifestación diferente. Muy bien, entonces ya teniendo eso clarito, entonces sabemos que hay una actitud que es un espíritu del mundo, que es la naturaleza humana, la naturaleza carnal, y un espíritu que proviene de Dios. Muy bien, esa fue la primera parte del conocimiento que traía el Espíritu Santo. La segunda parte es entonces el conocimiento de, número uno, la restauración o reparación de esa muerte espiritual. Fíjese, entonces, tenía que venir un conocimiento de cómo restaurar, reparar un daño que había sido una muerte espiritual. Muy bien. ¿Y cómo iba a ser esto? Bueno, llevándote a la muerte de la carne, que representa el espíritu del mundo. Quiere decir que cuando hablamos de la muerte espiritual, nos estamos refiriendo a un espíritu carnal diferente al conocimiento de Dios, que tiene que morir. ¿Para qué?
para entonces cobrar vida y vida eterna, para resucitar el Espíritu de Dios. Quiere decir que muere el espíritu del mundo, que es la carne, para darle paso al Espíritu de Dios, resucitar el Espíritu de Dios que había muerto por causa del pecado. Muy bien. Y por último está la doctrina del Padre. ¿Qué iba a ser la doctrina del Padre? Nos daría el conocimiento necesario para entender cómo sucedió todo y para manifestar nuestra herencia. Quiere decir que el Padre venía a revelarnos cómo ocurrió todo el proyecto y a manifestar en nosotros su herencia. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo las figuras humanas o materiales o físicas sirven como ejemplo del plan de Dios a nivel espiritual. Quiere decir que todas las cosas que se manifestaron en el pasado son para ejemplo de los que habían de creer espiritualmente hablando. Quiere decir que entonces usted y yo tenemos que comprender qué quieren decir las figuras humanas que ocurrieron físicamente, pero que era para tener el conocimiento espiritual. Eso no se podía hasta el día de hoy, donde el Dios vivo nos revela qué fue lo que ocurrió en cada ocasión. Entonces, la enseñanza comenzó con figuras visibles ocurridas a través de los tiempos que serían ejemplo para lo espiritual. Pero nadie lo entendería si el Padre no lo explicaba. Es lo mismo cuando los niños, nuestros hijos, van a un kinder. ¿Cómo les explican? No les ponen los números primeramente y les dicen 2 más 2, 4. No, lo hacen con figuritas, 2 manzanas, 2 muñequitos, o 3, o en fin. Pero es una forma de enseñarle a los niños. Pero llega un momento en que el niño no se necesita una figura. El niño ya sabe sumar, ya sabe restar, ya sabe multiplicar, sabe dividir. El niño tiene ya el conocimiento. Entonces, así son las figuras. Eran ejemplos, pero nadie las podía ver. Nadie podía extractar o sacar los tesoros. Por eso dice, el reino es como un tesoro donde se sacan cosas buenas y cosas malas. Entonces es algo donde usted va a aprender. Vamos a comenzar entonces en Romanos en el capítulo 12, verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Fíjese bien, aquí nos está hablando dos formas. Diga dos formas. Entonces, una forma antigua, basada en cosas físicas o materiales. Y la transformación, que consiste en renovar esa forma antigua por el entendimiento. ¿Y cómo lo hace usted? Bueno, sacando a luz las cosas espirituales de las figuras materiales. O sea, cuando usted conoce, por ejemplo, si le dicen, mire, usted la historia de Lázaro, inmediatamente usted entiende esa historia y saca el extracto de lo que Dios quiere que usted sepa de esa historia. Entonces sirvió para ejemplo, pero es lo que va a pasar a nivel espiritual, cosas espirituales. Vamos a ver entonces a continuación tres tipos de muertes que nos sirven de ejemplo para las cosas espirituales.
Una está la muerte de Moisés. Significaba el paso a la tierra prometida. La muerte de Juan el Bautista significaba el paso a la predicación de Jesucristo o Jesús de Nazaret. La muerte de Jesucristo hombre representó el paso a la transformación, a la enseñanza del Dios vivo para llevarnos a la resurrección de los muertos. Entonces vamos a comenzar, vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio capítulo 34, versos 10 al 12 y Josué 1, 2. Deuteronomio 34 del 10 al 12 y Josué 1, 2. Dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, fíjese, cuando leemos Deuteronomio vemos que Moisés era un personaje extraordinario. Dice que no había nadie como él. Sin embargo, todo lo que él hizo en su vida no sirvió, sino que lo único que sirvió fue la muerte. Cuando él muere, entonces la promesa que se le había dado se hace manifiesta. Muere Moisés y Josué, dice que Josué le toca pasar al pueblo. Entonces fíjese la importancia de lo que nos quiere decir aquí la palabra. Por eso es que después de la muerte viene más gloria. Usted no puede pensar que la muerte lo va a privar de la gloria. No, mentira. La muerte es el paso de muerte a vida. Entonces muere Moisés y el pueblo entra a la tierra que Dios les había dicho que les iba a dar. Muy bien. Entonces, vamos a ir a Mateo 16. Mateo 16, verso 21 al 28 y 17 del 1 al 13. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjese bien lo que está diciendo aquí. Hay algunos que no gustarán. ¿Cuándo puede usted gustar la muerte? Nadie quiere morirse. Pero ¿cuándo puede usted gustar la muerte? Cuando conoce lo que es la vida. Aquí está hablando a nivel espiritual, no a nivel físico. Cuando venga el Hijo del Hombre, entonces Él les va a enseñar
lo que es esa muerte y que les va a dar vida. Entonces, vamos a la otra parte. 17. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Fíjese, una historia de una transfiguración. O sea, aparecieron 2 personajes y usted tiene que entender para qué aparecieron y qué era lo que representaban esos personajes. Vamos a seguir leyendo y ya le voy a decir yo. Entonces Pedro dijo al Señor: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué? Porque nadie iba a entender en aquel tiempo qué había pasado. Hasta que el Hijo del Hombre viniera, íbamos a entender la figura física de la transfiguración. Entonces sus discípulos, verso 10, le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Fíjese, ¿qué era la representación de Elías? ¿Qué era? La restauración de todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces fíjese, siempre hay una muerte antes de una restauración. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios aquí? Hoy lo conocemos facilito. Usted seguramente ya lo está pensando qué es lo que dice. Pregúnteles a todos qué significa la transfiguración y no saben. Entonces, fíjese pues, ¿qué representan las figuras que se manifiestan con Jesucristo? Moisés y Elías. Bueno, Moisés representaba la muerte. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Morir. Al morir pasan a la tierra prometida. Y Elías representaba ¿la qué? La vida eterna. ¿Pero por qué dice usted eso? Bueno, Moisés murió. ¿Qué representaba él entonces? La muerte. Y Moisés nunca murió. Moisés no encontraron su cuerpo. Dios se lo llevó así como estaba. Nunca murió físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Él representa la vida eterna. Es lo mismo. Juan el Bautista, por eso él pone el ejemplo como que Juan el Bautista era Elías. No, y es el ejemplo. Juan el Bautista vino. ¿Y qué representa Juan el Bautismo? Juan el Bautista, ¿qué representa? La muerte. Él lo mataron. Bueno, ¿y qué representa Jesús de Nazaret? La vida, porque él murió y resucitó. Entonces se da cuenta las figuras que son espectaculares porque nos muestran la vida espiritual. Había una muerte a la que había que morir, pero había una resurrección de vida. Estos 2 personajes manifiestan eso. Es lo mismo pasó con el Hijo del Hombre, con Jesucristo hombre. Si Él no muere, no hay transformación. ¿Por qué?
Porque él representaba, ¿qué representaba José Luis de Jesús? La muerte. ¿Para que viniera qué? La vida. ¿Y quién era la vida? El Dios vivo. El Dios vivo. Entonces, la muerte es necesario para la vida. Pero aquí no estamos hablando de muerte física. Eso olvídese. Aquí no estamos hablando de muerte física. Estamos hablando de una muerte de un espíritu para darle paso a la resurrección de otro espíritu. Muy bien, entonces vamos a ir a Juan capítulo 11. ¿Está entendiendo clarito hoy? Juan capítulo 11, versos del 1 al 27. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga, ¿por qué no se fue corriendo rápidamente para que no se muriera? No, porque la figura era que se muriera. ¿Para qué? Para resucitarlo. Entonces dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas ahí? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos pensaron que le estaba diciendo que Lázaro estaba dormido físicamente, durmiendo en la nochecita, y que al otro día iba a estar bien. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Mire, esta es otra historia, otra figura, otro ejemplo de ¿qué? De la muerte y resurrección. Pero esto fue a nivel físico, igual que la muerte de Jesús de Nazaret. Él muere y resucita físicamente, pero era un ejemplo de la muerte que teníamos que pasar todos. ¿Para qué? Para resucitar.
juntamente con él. Por eso cuando él le está corrigiendo, ella le piensa que le está diciendo yo lo voy a resucitar en el último día. No, hoy va a resucitar, pero va a servir para ejemplo de lo que yo voy a hacer en el último día. O sea, ella no es que estuviera equivocada, pero Dios le quería mostrar a ella qué era lo que iba a ocurrir. Vamos entonces a segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo esto, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, aquí podemos ver las dos doctrinas. La doctrina que desnuda al hombre y la doctrina que reviste al hombre. Desnudar es la muerte y la doctrina que reviste es una doctrina que venía a dar vida, resurrección, transformación. Muy bien, vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, absorbida, chupada, la tragó la vida se tragó la muerte, ya no hay muerte. Entonces, ¿dónde llegó esto? Llegó en la resurrección de los muertos, una doctrina espiritual. Esto mismo es lo que vimos en las figuras de Moisés, Elías, Juan el Bautista y Jesucristo, Lázaro, Jesucristo hombre y el Dios vivo. Entonces, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Eso fue lo que ocurrió en la transformación. La transformación nos quitó lo corrupto. ¿Qué era lo corrupto? Era el espíritu del mundo, que era una actitud, que era una carne generada por Adán. Eso fue lo que se nos fue quitado. Y entonces, ¿cómo queda el cuerpo? Pues sin corrupción, porque al quitarle la actitud, la mente carnal, entonces al quitarle queda una actitud de vida. ¿Por qué? Porque ya no hay corrupción. Entonces es lo que dice aquí, es necesario que esto corruptible, ¿cuál es lo corruptible? No es este cuerpo no es el corruptible, lo corruptible es lo que gobernaba ese cuerpo, que es el espíritu del mundo. ¿Y qué es lo que le va a dar vida? El espíritu que proviene de Dios. Entonces, sorbida es la muerte. Al chupar lo corrupto, el cuerpo ¿cómo queda? Incorruptible. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con Romanos 8, verso 11. Romanos, capítulo 8, verso 11, y con este terminamos. Dice así: y si el espíritu, ¿qué es espíritu? Es conocimiento, doctrina o enseñanza. Entonces, si el conocimiento, si la doctrina, si la enseñanza, dice aquí, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, quiere decir que lo que levantó a Jesús era el conocimiento que tenía del Padre. Por lo tanto, la muerte física no lo pudo retener. Inmediatamente ese conocimiento lo levanta de los muertos. Muy bien. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que era el conocimiento,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir entonces, fíjese, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? ¿Cómo estaba nuestro cuerpo físico muerto? ¿Por qué? Porque tenía una doctrina carnal, un espíritu que era el del mundo en la mente. O sea, lo que gobernaba nuestro cuerpo, aunque ya teníamos la enseñanza espiritual, lo que gobernaba en nosotros era el espíritu del mundo, el espíritu de carne. Entonces, al quitarnos el espíritu de carne, resucitamos. Y entonces este cuerpo mortal vive de la misma manera que murió la otra parte de la mente, o sea, el espíritu carnal. Entonces, nosotros morimos con Él y resucitamos juntamente con Él. Y dice, ese cuerpo mortal recibió, número 1, la incorrupción, y número 2, recibió la inmortalidad. Por lo tanto, dioses preciosos, eso es lo más bello que nosotros podemos tener de Dios vivo y de todas las enseñanzas que pasaron para ejemplo. Ahora nosotros espiritualmente, porque ahora no está hablando de carne, no está hablando de muerte física, no, está hablando de la muerte espiritual que ya ocurrió cuando murió Jesucristo hombre, y la resurrección de vida o la transformación que es la venida del Dios vivo a nosotros para con su evangelio, con su doctrina, con su enseñanza, producir un cuerpo de vida incorruptible e inmortal. Así es, dioses preciosos, ese es el conocimiento que el Dios vivo nos da para este día. Usted por eso debe ser feliz sabiendo que todo usted, todo su ser es inmortal y está para vivir eternamente. Así es, dioses preciosos, que vamos a ir al consejo para la siembra. Y con esto terminamos hoy. La siembra está en Proverbios 13:8. Dice, oiga bien, porque usted tiene el Espíritu de Dios para discernir lo que aquí está diciendo. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. ¿Con qué censuró Dios? Censurar es cerrar un capítulo de muerte a vida. Entonces, ¿qué no oyó el pobre? Pues no oyó el rescate que tuvimos por el Dios vivo, que son sus riquezas. Quiere decir que el hombre fue rescatado, restaurado, eliminado el cuerpo de pecado, la mente carnal, y esas son sus riquezas. Fíjese, nosotros tenemos que llevarle ese rescate mediante el conocimiento, mediante la doctrina, mediante la enseñanza a todas las criaturas escogidas por el Dios vivo para conocer su conocimiento. Entonces, esas son las riquezas. Si esas son las riquezas, ¿qué nos toca a nosotros? Llevar esas riquezas. ¿Para qué? Para que el hombre sea rico, para que el hombre sea restaurado, para que el hombre conozca su vida eterna, para que conozca su herencia, para que conozca la abundancia. El pobre no puede tener eso. ¿Por qué? Porque no acata los consejos, no acata las censuras. Él no quiere saber de eso y por eso seguirá siendo ¿qué? Pobre. Ahora nosotros que tenemos las riquezas del pleno entendimiento, nosotros sembramos en agradecimiento a todo el bien que está en nosotros. Así es que pase a sembrar, disfrute la abundancia de la herencia y hoy, en este tiempo, sus riquezas que son espirituales traen la manifestación
física de todas las riquezas materiales para que usted disfrute todas las cosas en esta tierra en abundancia. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos de nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. Sí.